Las enormes distancias del espacio interestelar son demasiado inmensas, muy inmensas. Las estrellas más cercanas a nosotros están a trillones de kilómetros de distancia. Estas grandes distancias han obligado a astrónomos a sacar medidas como los años luz. Se dice que un año luz es casi la medida de 300,000 kilómetros por segundo. Algo que quizás si comenzamos a sacar cuentas se nos hace difícil porque son distancias muy, pero muy extensas. La distancia que hay entre las estrellas y la Tierra, según nuestra óptica, pareciera cercana, pero no, es muy, pero muy distante. Si una estrella que está a 30 años luz de la Tierra hubiera explotado y desaparecido hace 5 años atrás, no podríamos notarlo mirándola desde la Tierra hasta los próximos 25 años. Aunque ya no existe esta estrella, la luz de ella seguirá brillando como si nada hubiera cambiado. Esta ilustración, mis hermanos, resume perfectamente la situación de muchas iglesias hoy. Ellas aún brillan con su luz que reflejaron en algún momento. Mirándola desde lejos se pudiera pensar que nada ha cambiado, que son iglesias que están brillantes, pero lamentablemente las tinieblas, ya que han abierto las puertas de estas iglesias al pecado, han opacado esta luz, esta estrella, esta iglesia. Algo de reputación quizás pudiera existir, algún brillo, pero esa iglesia está muerta. La iglesia de Sardis era una de esas iglesias, como acabamos de leer. Tenía reputación de estar viva, pero nada más y nada menos que Cristo, el dueño de la iglesia, determinó y declaró que ella estaba muerta. En apariencia viva, pero verdaderamente con el juicio correcto de Dios, del pastor de los pastores, esta iglesia estaba muerta. Sí, hay iglesias muertas, parece mentira. La espiral descendente que vemos en las iglesias Apocalipsis, cuando vemos en Éfeso, por ejemplo, una iglesia que perdió su primer amor por Cristo. Luego vemos la mundanalidad en Pérgamo y como vimos la semana pasada en Tiatira, que ellos fueron tolerantes con falsas doctrinas. Pero esa espiral descendente, vemos su punto álgido a una iglesia que está muerta, la iglesia de Sardis. Y como el resto de las 7 iglesias, Sardis existió en una época realmente cuando el apóstol Juan escribió. Sin embargo, ella simboliza también a iglesias muertas que han existido durante el curso de la historia y también las hay en la actualidad. Sí, hay iglesias muertas. Porque la apariencia de luz es solo una ilusión. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. Quiero presentarles, mis hermanos, el siguiente argumento que va a girar en torno a Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. Velemos para ser reconocidos ante Dios como vivos y no como muertos. Les repito, velemos para ser reconocidos ante Dios como vivos y no como muertos. Y estaremos viendo esta carta a Sardis, la del Señor Jesucristo, con los siguientes encabezados. El remitente a Sardis, cómo se presenta el Señor. El reproche del remitente a Sardis. También estaremos viendo la advertencia del remitente a Sardis. El elogio del remitente a Sardis y por último la promesa del remitente a Sardis. Sin más, comencemos a ver esta carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Sardis. Ahora, ¿cómo se describe Cristo? Si han notado en las cartas anteriores, Cristo se presenta de diferentes maneras según las circunstancias.
¿Cómo se presenta Cristo a una iglesia muerta? Veamos. Comienza el texto allí, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Cuando dice que tiene los 7 espíritus de Dios, los podemos entender mejor si vamos un poquitico más adelante. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Les pongo en contexto. Aquí estaban ante el trono celestial los 24 ancianos, estaban los 4 seres vivientes en adoración ante nuestro gran Dios y Señor. Pero surge o ven que hay un libro que nadie podía abrir, que tenía 7 sellos que nadie podía desatar. Y Juan, viendo esto, llora porque dice, oye, ¿quién puede abrir estos sellos? Y ahí entramos a Apocalipsis 5, versos 5 y 6. Y miré, o sea, Juan vio, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, verso 5, disculpen. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, le dijo Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es ese? Cristo es el que podía abrirlo. Ahora sí, verso 6. Y miré, dijo Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, Cristo, como inmolado, que tenía, ¿qué cosa? 7 cuernos y, ¿qué más? 7 ojos. Y explica, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando Cristo se presenta en Apocalipsis 7 como el que tiene los 7 espíritus de Dios, habla de sus ojos que están en toda la tierra, habla de su omnisciencia. Cristo, siendo Dios, conoce todas las cosas perfectamente. No hay nada que se le pueda ocultar al Señor. Cristo está diciendo, Sardis, yo soy omnisciente, yo lo sé todo. Yo sé cuál es tu condición real. Por más que quieras tener una apariencia, por más que los demás te vean de una manera, pero yo sí te conozco verdaderamente. Así se presenta Cristo. Pero ¿qué más? ¿Cómo se presenta Cristo? Sigue diciendo, el que tiene las 7 estrellas. Si recordamos en la presentación del capítulo 1 de Apocalipsis, vemos en el verso 16, hablando de Cristo, capítulo 1, verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, pero ¿qué eran esas 7 estrellas? Y lo explica al final en el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, Dios usa a estos enviados y ellos están en su diestra, en sus manos. O sea, Dios controla, es dueño de la iglesia y de los mensajeros que envía a la iglesia, lo cual nos da la connotación que no solamente Cristo es omnisciente, lo conoce todo, sino que es soberano, Señor y dueño de su iglesia. Ese es quien se presenta ante la iglesia en Sardis, como el omnisciente que sabe todo y como el soberano que es dueño y Señor de la iglesia. Ahora, Él no se presenta como un rey, como se presentó en Tiatira, sino como el soberano y omnisciente Dios que lo conoce todo, que lo escudriña todo y no hay nada, absolutamente nada oculto delante de Él. El salmista dijo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor nos conoce. El Señor conoce a sus iglesias. Él es omnisciente. Podríamos aparentar de ser creyentes fieles. Podríamos aparentar de ser justos. Podríamos aparentar de ser los mejores cristianos. Pero Cristo nos conoce. Cristo conoce a su iglesia. Y Él dice, como también le dice a las demás iglesias, yo conozco tus obras.
¿Quién más puede conocer más las obras de alguien que el Dios omnisciente? Y aquí entramos en la evaluación que hace el remitente, que hace Cristo, el Dios omnisciente, a la iglesia. Aunque su apariencia pudiera engañar a los hombres, porque dice acá en la segunda parte del versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Aunque tenían un nombre, una reputación de estar viva, la iglesia en Sardis no podía engañar al Señor. Su condición real es que estaba muerta, porque Cristo lo conoce todo. Al igual que tantas iglesias en la actualidad, han abierto sus puertas al pecado y tienen en su membresía personas no redimidas que imitan ser una iglesia. Sardis era una iglesia que tenía miembros, y esos miembros en su mayoría, porque ya veremos que había unos pocos que no, pero en su mayoría no eran salvos, no eran redimidos. Si recordamos cómo describe en Efesios capítulo 2 aquellos que están sin Cristo, que están muertos en delitos y pecados, están muertos. Esa es su condición. Si una membresía de una iglesia está muerta, ¿cómo es esta iglesia? Es una iglesia muerta. Y siempre se connota la muerte producto de su causa, la cual es el pecado. Cada vez que alguien ama y vive de acuerdo al pecado, cada vez que una iglesia abre sus puertas de par en par al pecado, y es lo que abunda, es una iglesia muerta, no es una iglesia viva. La iglesia en Sardis, mis hermanos, era como un museo donde hay animales disecados. Quizás entramos a esos museos y vemos a un león con una boca abierta y nos da miedo y creemos que no va a comer, o un mono que nos va a quitar la cartera, pero están disecados, están muertos. La jirafa, el tigre, son animales que se ven reales e intimidan. O como aquel museo de cera de aquellos de los famosos que la gente se toma fotos y se abrazan y uno los ve y creen que son real, pero están huecos por dentro, están muertos. Así como esos animales disecados, así como esas personas de cera. Igualmente hay iglesias muertas, y así estaba Sardis, como un museo. Todo parece estar normal, todo parece estar bien, que todo está vivo, pero el pecado mató a la iglesia en Sardis. Lo importante no es tener, mis hermanos, una buena reputación delante de los hombres. Eso tarde o temprano se desplomará, tarde o temprano se caerá esa fachada bonita. Ahora, ¿cuáles son las señales de peligro que indican que una iglesia está muriendo? Lo podemos ver en el versículo 2 en su segunda parte, que dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una iglesia está muerta, mis hermanos, o está en peligros de muerte cuando está satisfecha en descansar solo en sus logros pasados. Oye, ¿te acuerdas cuando predicábamos? ¿Te acuerdas cuando orábamos, cuando estudiábamos la palabra juntos? ¿Te acuerdas cuando te visitaba? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La pregunta es, hoy, ¿qué está haciendo la iglesia? Una iglesia está muerta o está moribunda cuando se centra en remediar solo las enfermedades sociales, en vez de enfocarse en el corazón de las personas mediante la predicación del evangelio. No es que las obras sociales en sí mismas estén mal, pero cuando una iglesia se enfoca solo en hacer obras sociales y no predicar el evangelio y no rescatar a personas de las tinieblas a la luz, esta iglesia está muriendo. Una iglesia está muerta o está en camino de muerte cuando se preocupa más por cosas materiales que por las espirituales. Qué lindo el local, qué lindo se visten los hermanos, qué lindas se visten las hermanas, qué bonito esto, qué bonito lo otro, externo, externo, externo. Pero realmente, ¿cómo están por dentro? ¿Cómo están sus convicciones en Cristo? ¿Cómo está el evangelio reflejado en sus vidas? Una iglesia está muerta o está en camino de muerte cuando se preocupa por lo que piensan los hombres de ellos y no lo que piensa Dios de ellos. No se predica el pecado en esas iglesias. No se predica acerca del evangelio, de la santidad. No,
no hablen de eso. ¿Y por qué? Porque se van. Si comenzamos a hablar del pecado, si comenzamos a hablar del infierno, se va la gente. Esa iglesia está muriendo, porque se está dejando llevar por lo que opinan los hombres y no lo que opina Dios. No es que Dios no sea amor, sí lo es. Y Dios es misericordioso, sí lo es. Pero Dios es justo y Dios también es ira. Una iglesia está muriendo o está en peligro de muerte cuando está más enamorada en sus credos doctrinales y sistemas de teología que la palabra de Dios. Nos enfocamos solo en la ortodoxia y poco en la ortopraxis. Es decir, nos enfocamos más en conocimiento. Una iglesia que solo se enfoca en solo conocer, pero no practicar y no vivir, esa iglesia pudiera estar muriendo. Una iglesia está muerta o está a punto de morir cuando pierde su convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios misma. Lamentablemente vemos hoy, hay muchas iglesias que el mensaje son, por ejemplo, 10 pasos para obtener el éxito, o el coaching motivacional, o X, Y, Z. Vemos que lamentablemente la palabra del Señor se ha puesto a un lado y ahora son términos empresariales, porque tú eres un hijo del rey, tú eres una hija del rey, sí es verdad, pero queremos es la palabra de Dios y no términos o no consejos humanos empresariales, porque es la iglesia de Cristo, no una empresa, lo cual es más glorioso, la iglesia de Cristo. Dijo alguien, una iglesia puede tener el edificio más hermoso, el mejor prestigio ante la comunidad, el presupuesto más holgado, los ministerios más influyentes, la página web más impactante, la membresía más grande, y no ser más que una iglesia muerta para Cristo, ya que ha invalidado la única fuente de vida espiritual. Esta iglesia no se le señala que sufría de persecución, así como las otras. Y la razón era porque se había mezclado con la cultura del mundo. No había diferencia entre qué es la iglesia y qué es la sociedad sin Cristo. No había diferencia alguna. Esta iglesia no se le señala que abrazó alguna herejía o alguna falsa doctrina como la veíamos en Tiatira. No, porque esta iglesia no estaba enfocada realmente en la doctrina de Cristo. Era liviano lo que hacían ellos. Fueron tolerantes con el mundo y el mundo fue tolerante con ellos. Se convirtieron en una iglesia inofensiva para el mundo. La iglesia en Sardis sí estaba haciendo obras como veíamos en el verso 2, pero estas eran imperfectas o eran incompletas estas obras delante de Cristo, delante de los hombres. ¡Oh, qué linda iglesia! Tremenda iglesia, qué gran iglesia. Pero esta iglesia no era completa, no hacía obras perfectas delante de Cristo. Y estas obras que hacían, esas pequeñas obras, no eran suficientes para dar a la iglesia de Sardis una reputación ante los ojos de Dios, solamente delante de los ojos de los hombres. Eran insuficientes, eran inaceptables para Cristo. Esta iglesia no era más que un cementerio que cubría de ropa a los inconversos para que creyeran que eran cristianos que estaban vivos. Eso era Sardis, un cementerio, un museo. Dijo el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y lo curioso y lo aterrador, que estas palabras son del mismo Cristo, quien escribió a esta iglesia en Sardis. Podríamos decir que hay cristianos, entre comillas, que no son más que un cementerio. Que hay iglesias, entre comillas, que no son más que un cementerio llenos de muertos, lamentablemente. En Sardis habían sido pesados en balanzas por el juez justo, pero hallados faltos. ¿Qué piensa Jesucristo de ti? ¿Qué piensa Jesucristo de mí? ¿Cuál es nuestra realidad? Podemos engañar a nuestra esposa,
a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestra hija. Podemos engañar a nuestro compañero de estudio, de trabajo. Podemos engañar a todos, Pero a Cristo nadie lo puede engañar porque Él es omnisciente. Él nos conoce realmente quiénes somos en el interior. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu realidad? ¿Te mantienes en una constante lucha contra el pecado, a pesar que a veces no venzas como quieras? ¿O has cedido el terreno al pecado? ¿Has permitido que el pecado comience a engañarte cada vez más? ¿Qué pasa con tu lucha con el pecado? ¿Sigues valorando la centralidad de la palabra de Dios por encima de todas las cosas, o ya no es tan importante como al principio? Pensemos, mis hermanos, ¿estamos viviendo como vivos o estamos comenzando a morir? Como Cristo le dice a Sardis. Veamos, mis hermanos, ahora, si es que todo estaba perdido para Sardis, porque a diferencia de las otras cartas, Dios no comienza con un elogio. Dios comienza, Cristo, diciendo, ustedes están muertos. Y no hay elogios para Sardis, ya que no lo hubo al principio, ya que hubo una exhortación. ¿Será que habrá una advertencia para Sardis? Gloria a Dios que sí. Vamos a ver el versículo 2, esta advertencia esperanzadora que hace Cristo. El versículo 2 dice, sé vigilante. A esta iglesia muerta, Cristo le dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. Glorioso Cristo, que a pesar de ser una iglesia muerta o moribunda, le está dando una oportunidad. ¿Y qué les advierte el Señor? Dos cosas. La primera, sé vigilante. No había tiempo para Sardis para la indiferencia. No podían sencillamente seguir siendo arrastrados por las corrientes del mundo, por el pecado. Tenían que ir al revés, tenían que ir contracorriente. Era urgente, era necesario. Tenían que despertar y observar lo que estaba sucediendo en su iglesia, confrontar el pecado y salir a flote. No había otra opción. Segunda advertencia del Señor ahí en el verso 2, y afirma las otras cosas que están para morir. No todo estaba perdido. Ellos necesitaban rescatar aquellas cosas que aún podían ser rescatadas. Debían consolidar, debían asegurar y mantener aquellas pocas obras que sí estaban bien delante de Cristo. No podían descuidarse. Era necesario que ellos velaran, que ellos fueran vigilantes. Recordemos, velemos para ser reconocidos ante Dios como vivos y no como muertos, como pasó con Sardis. Ahora, la pregunta es, ok, Cristo, tú has dado un diagnóstico de mí preciso. Reconozco, no te puedo engañar, estoy muerto. De apariencia vivo, pero la realidad es que estoy muerto. Me pides o me das una oportunidad, pero me pides que veles. Me pides que sea vigilante. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Y el verso 3 lo responde. Le da 3 instrucciones para que ellos comiencen a velar. La primera es, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo segundo, y guárdalo. Y lo tercero, y arrepiéntete. De esa manera Sardis podía velar. De esa manera Sardis podía ser vigilante. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Y qué habían recibido y qué habían oído? El evangelio de Cristo. Porque estaban muriendo, porque el evangelio se echó a un lado y el pecado comenzó a reinar. Acuérdate, Sardis, acuérdate de lo que es la vida en Cristo. Acuérdate del evangelio, acuérdate de la santidad, acuérdate de tu lucha con el pecado. Has cedido demasiado terreno. Vigila, Sardis, vuelve a la fuente, vuelve al evangelio, es lo que Cristo dice. Pero ¿qué más dice? Guárdalo. No era necesario con recordar y oír, oye, sí, recuerdo. No, ¿qué haces con eso? Guárdalo. ¿Qué quería decir el Señor? Vívelo. No solamente ten el conocimiento del evangelio, vive el evangelio.
No solamente entiendes que yo soy omnisciente, que te conozco, sino póstrate delante de mí y vive bajo esa realidad que yo soy el Dios omnisciente y soberano de la iglesia. Vive el evangelio. Vive cada día velando. No te descuides, Sardis. Pero ¿qué más? Arrepiéntete. La iglesia en Sardis debía confesar genuinamente su condición de pecado. ¿Y por qué hago el énfasis en genuinamente? Porque un arrepentimiento de mentiritas, el Dios omnisciente lo sabría. Sardis era necesario arrepentirse de verdad, verdad. Porque el Dios omnisciente era el que podía otorgar el perdón a ellos. Y de esa manera ellos podían velar. Como recordando lo que habían oído al principio. ¿Qué cosa? El evangelio. ¿Qué más? Guardando eso, viviendo el evangelio. Y tercero, arrepintiéndose. Pero arrepentirse no era un solo momento y ya. No, era una vida de arrepentimiento cada día. Porque si no seguirían camino a la muerte. No estarían velando. De esa manera podía velar Sardis. Y de esa manera puede velar una iglesia que está camino a la muerte. Recobrar el tesoro del evangelio, vivir el tesoro del evangelio y llevar una vida constante de arrepentimiento delante del Señor. Solo lees las escrituras y te asombras de Cristo y de su obra perfecta y ya, ¿qué haces con eso? Vives a la luz de eso delante del Señor cada día. Cuando pecas, porque no estamos exentos de pecar, ¿de verdad te duele? ¿De verdad te arrepientes delante del Señor y dices, Señor, perdóname, perdóname? Y lo haces de manera genuina o lo haces simplemente para calmar tu conciencia. Cristo desea que veles, Cristo desea que estés alerta, que seas vigilante para que no vayas camino a la muerte. Ahora, ¿qué consecuencias tendrá aquella iglesia que no vela? Aquella iglesia que no atiende la advertencia del Señor. Lo podemos ver allí en la segunda parte del verso 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La descripción de Jesucristo, que viene como ladrón, denota el concepto de un juicio inminente para ellos. Y no se refería a la segunda venida de Cristo, no. Se refiere que Cristo vendría como ladrón. Si esa iglesia no se arrepentía, si esa iglesia no era vigilante, iba a desaparecer. Así como todas aquellas iglesias que siguen jugando a la iglesia van a desaparecer tarde o temprano. No van a existir más porque están muertas y no atienden a la advertencia de ser vigilantes. Entonces el Señor los va a sorprender y tendrá juicio para con ellos. El remitente, es decir, Cristo, dio algún elogio para Sardis, porque vemos una exhortación inicial, hay una advertencia, pero había algo rescatable en Sardis, había algún elogio para Sardis. Sí, gracias al Señor, sí, y lo vemos en el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Gloria sea al Señor por ese remanente, que no han manchado sus vestiduras. Dijo alguien, Dios tenía su remanente aún en la iglesia muerta de Sardis. Había algunos sinceros entre los hipócritas, algunos humildes entre los orgullosos, algunos separados entre los mundanos y algunos espigas de trigo entre las cizañas. ¿Y qué caracterizaba a este remanente? Que no habían manchado sus ropas, que ellos de manera sincera, mas no perfecta, quisieron vivir una vida de santidad, cuando el pecado acechaba sus vidas para engañarlos, como pasaba con sus otros compañeros de iglesia, porque no eran hermanos. Ellos resistían, trataban de agradar y de ser fiel al Señor. Era un pequeño remanente, y lo curioso es que a pesar que era un pequeño remanente, el Señor dice que la iglesia está muerta, porque en su mayoría eran personas no redimidas los que componían esa membresía, pero a pesar de eso, Dios
en su omnisciencia sabía que hay un remanente fiel a Él. No importa, mis hermanos, dónde nos encontremos, no importan las circunstancias, no importa si la mayoría quiere jugar a la iglesia, mantente fiel a la verdad, mantente fiel a Cristo, sigue velando, sigue recordando, sigue guardando la palabra, sigue arrepintiéndote. Recuerda que Cristo es omnisciente, lo conoce todo y sabe muy bien de tu piedad y sabe muy bien de tu fidelidad a Él. Tú eres su remanente aún en los lugares más oscuros, incluso en una iglesia muerta. Cristo sabe de ti, de tu fidelidad, que no te has manchado como se han manchado los demás, como no han abierto las puertas al pecado como lo hicieron los otros. Ahora, ¿qué promesa le da Cristo a este remanente? Lo podemos ver en la segunda parte del verso 4. Y andarán conmigo en sus vestiduras blancas, porque son dignas. Como este remanente no quiso contaminar sus vestiduras, Cristo le promete que andará con ellos. ¡Qué glorioso! ¿Se acuerdan en el principio Adán y Eva como Dios andaba con el hombre? Eso lo promete Cristo a este remanente fiel. ¿Te consideras ese remanente fiel del Señor? Si la respuesta es sí, y Él sabe que sí lo eres, entonces Él te promete que andará contigo. ¿Qué mejor compañía que la de Cristo? ¿Qué mejor compañero y amigo que Cristo, que dice que estará contigo? Y no un día, no. Para siempre Cristo estará con nosotros. Esa es su promesa. No es una promesa de un político, no es una promesa de un padre imperfecto. Es la promesa de Cristo, el soberano y omnisciente. Él promete estar contigo y vestirte de una santidad eterna, una santidad plena. Él reconoce tu esfuerzo en dependencia del Espíritu Santo en la tierra, que en medio de cualquier circunstancia te mantuviste fiel en semejanza a esas vestiduras blancas que quizás te fue difícil no mancharte, pero lo lograste conforme a tu gracia. Y cuando se manchaba, decías, no me importa. No, si te importabas y buscabas que la sangre de Cristo te limpiara a través del arrepentimiento. Pero Cristo te promete, si te mantuviste fiel y cuando estés en su presencia ante el trono celestial, Él promete que andará contigo y promete que te dará vestiduras perfectas, vestiduras blancas. Pero solamente esa promesa era para aquellos, ese remanente. No, hay una promesa para todos aquellos que venzan. Y la vemos en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aparte de este remanente en Sardis, Cristo le promete a todo aquel que venciere, que sea fiel hasta la muerte, que le dará una vestidura blanca, lo cual habla de santidad para siempre. Me acompañan, por favor, Apocalipsis 7, parte de lo que leía nuestro hermano diácono Ciso. En su versículo 9, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ¿qué cosa? De ropas blancas y con palmas en la mano. Habla de que estas personas con ropas blancas que andaban con Cristo y que Cristo había vestido, están en la eternidad con Él. Pero fíjense que ellos son de toda nación, de todo tribu, pueblo y lenguas. Y para confirmar que son estos los que vencieron, de los que habla Apocalipsis 3:5, dice en el verso 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? La respuesta, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, es decir, los que han vencido, de los que habla Apocalipsis 3 a Sardis. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria sea a Cristo, que un día Él nos dará
una perfecta santidad. Hoy luchamos con el pecado, hoy mortificamos al pecado porque queremos serle fiel a Cristo, queremos permanecer fiel con Él y amarle para siempre. Pero Él promete darnos santidad perfecta. Y no solamente eso, sino si vamos al verso 15, dice, pero estos están delante del trono, esto de ropas blancas, y le servirán día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mis hermanos, les pregunto, ¿valdrá la pena mantener limpias nuestras vestiduras y no mancharlas hoy día? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena ser fiel a Cristo y ser considerados vencedores? ¿Valdrá la pena luchar y mortificar de este lado de la eternidad contra el pecado? ¿Valdrá la pena velar aún en medio de hallarnos en iglesias muertas? ¿Valdrá la pena? Las promesas de Cristo son superiores a cualquier promesa terrenal. Gloria sea a Cristo. Ahora, ¿qué otros regalos van a recibir aquellos que venzan? ¿Solamente vestiduras blancas? No, dice el verso 5, regresando al capítulo 3, que Cristo dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y muchos dicen esto y lo ven como una posibilidad. Ay, ¿ves? Que la salvación no es para siempre, que Cristo puede borrar. Eso no es una advertencia, esa es una promesa. Cristo está prometiendo que aquellos que el Padre eligió, que aquellos que Cristo redimió con su sangre, nunca esa posibilidad no existe de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Eso nunca va a pasar, es lo que Cristo está prometiendo. No solamente promete vestiduras blancas, no solamente, sino que Cristo está diciendo, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida nunca. Esa posibilidad nunca va a existir, nunca va a pasar. Cristo no conoces por nombres, por tu nombre. Y Cristo dice, hey, este es mío para siempre. Y no solamente fue una declaración general, no, estamos en su libro, nombre por nombre, nombre por nombre. ¿Y saben algo? Para siempre, porque nunca nuestros nombres serán borrados del libro de la vida. Jamás. Cristo lo está prometiendo. Pero ¿qué más? Glorioso Cristo dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Recuerdan esa promesa de Cristo que dijo en la tierra? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo acá está cumpliendo su promesa. Cristo está diciendo, yo los voy a confesar delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Por qué? Porque fuiste fiel, porque velaste hasta la muerte, porque confesaste mi nombre delante de los hombres, no importante que estabas aún en una iglesia muerta. Cristo te promete santidad perfecta. Cristo te promete que estarás por siempre con Él y nadie te apartará de Él en su presencia, porque tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Cristo te promete que te confesará delante del Dios creador del universo y de la tierra, donde los ancianos se arrodillan, los 24 ancianos, los ángeles multitudinarios. Esa gran cantidad de seres angelicales, tu nombre será confesado delante del Señor. Y recordaremos ese himno que cantamos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Sí, tu nombre, feliz responderá delante de Él, porque Cristo confesará tu nombre delante del Padre. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a Sardis? Que no podemos seguir viviendo de historias o triunfos pasados como iglesia. Debemos seguir siendo fieles hoy, debemos seguir siendo leales mañana, y así hasta que Cristo venga por nosotros. Los cadáveres espirituales que aparentan ser una iglesia necesitan prestar atención a la advertencia de Cristo de un juicio inminente.
No solo a ellos, sino a todo aquel que no se halle en Cristo. Debe estar atento al juicio del Señor. Dice más adelante en Apocalipsis, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero atención, aquellos que están muertos hoy día. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Procura refugiarte hoy, no mañana, en Cristo. Procura entender que delante de Dios, por más que otros crean que tú eres una buena persona, estás muerto en delitos y pecados. Y un día la ira de Dios vendrá sobre ti. Y si no estás en Cristo, no hay mediador que pueda salvarte. Y si no estás en Cristo, no podrás salvarte. Estarás para siempre alejado de la presencia de Dios. Atén a la advertencia de Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que solamente Él puede salvarte, que solamente Él puede pasarte de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué más nos deja Apocalipsis 3? Los creyentes indiferentes tienen que despertar para salvar a su iglesia antes de que sea demasiado tarde. Los pocos fieles, los remanentes, pueden tomar aliento en el conocimiento de que su salvación está eternamente asegurada y para siempre. La carta a Sardis termina como las otras 4 que hemos visto, con una exhortación a prestar atención al mensaje del remitente, a su reproche, a su advertencia, a su elogio, a su promesa, ya que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, velemos para ser una iglesia viva y no una iglesia muerta. Velemos para ser una iglesia viva y no un cementerio. Velemos para ser una iglesia viva y no un museo. Velemos para ser una iglesia viva y no una estrella que ya no brilla. Velemos para ser una iglesia viva y no una fachada, no un fraude, no una apariencia. Velemos para ser reconocidos ante Dios como vivos y no como muertos. Oremos.